Vamos a conversar de este tema en extenso con Ana Reati. Ella es profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios ESAN. Ana, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Un gusto saludarles. A ver, en principio explicar todavía este nivel de inflación. Si comparamos septiembre, octubre, ha caído ligeramente, pero sigue por encima del 8%, ya sea a nivel nacional y a nivel de Lima metropolitana. ¿Por qué no estamos por debajo del 8%, Ana? ¿Cuáles son los factores que explican que no haya un descenso un poco notorio, ¿no? Como se espera desde el BCR? Claro, efectivamente, desde hace 2 meses el BCR ya nos había comentado que se esperaba que la inflación descendiera en estos últimos 2 o 3 meses del año. Ajá. Sin embargo, siempre uno tiene que recordar que hay una distancia entre el mundo macroeconómico y el mundo microeconómico. El mundo macroeconómico, que es el que normalmente nos habla el Banco Central, nos dice que hay motivos para esperar que los precios desciendan. Y es más, tú hablabas de la inflación interanual que superaba el 8%. Sí. Sin embargo, cuando uno toma la inflación de enero a octubre, la inflación está en 7%. Y es probable que cerremos el año también alrededor del 8%. Vamos a mirar el vaso medio lleno, vamos a decir que hemos estado por momentos muy superiores al 8%, por lo tanto, si pudiéramos lograr un 8 a finales de diciembre, ya sería un avance. ¿Por qué no baja? ¿Por qué el ciudadano de a pie no lo siente? Ese es el tema, el mundo microeconómico, ¿no es cierto? El mundo, porque siempre hay un desfase y porque la gente actúa, los agentes económicos actúan en función de expectativas. Ustedes, por ejemplo, o nosotros, no pensamos comprar algo imaginándonos o recordando el precio pasado, sino que nos proyectamos. Nos proyectamos y decimos, ¿y si el precio sube y tomo mis decisiones en función de expectativas un poco negativas e incorporo ese incremento que está en mi cabeza, son mis expectativas, y digo, no, y si es que el petróleo sube nuevamente a como estaba, y si la gasolina regresa a 24 o 25, ¿no? Entonces los precios son resistentes a la baja en buena medida porque los intermediarios todavía pensamos que todavía no hay estabilidad y los precios o los costos pueden volver a subir. Y si el dólar sube, y si la gasolina vuelve a subir, Claro. y esas son las expectativas. Entonces, claro, la macroeconomía nos viene diciendo lo que ha sucedido en la inflación, lo que ha pasado, pero uno no toma las decisiones en función de lo que ha pasado, sino de lo que espera que va a pasar, ¿no? Entonces, ahí hay un crack y por eso suelen haber diferencias entre lo que nos está diciendo la macro y lo que está sucediendo en el mundo micro. Por ejemplo, ¿qué esperamos que pase en diciembre? No regularmente. Pueden haber ofertas, pero la demanda puede hacer que el pavo, el panetón, el pollo, Claro. ¿no es cierto?, que son artículos de temporada, empiecen a subir en algún momento. Entonces, es esa situación. Y otra cosa que también quisiera hacer notar, sí, dentro del informe del INEI, al cual has hecho un muy buen resumen, pero nos has reportado lo que nosotros decimos es los precios al consumidor, el consumidor final. Pero en el mismo informe se habla de los precios de los intermediarios, que es el IPM, ¿no? El índice de precios al por mayor. Y mira, el índice de precios al por mayor está en 10%, ¿no? Mientras que la inflación, que está medida por el IPC, está en 8 aproximadamente, ¿cierto? Poco más de 8, el índice de precios al por mayor está un poco más de 10. Entonces hay una diferencia entre cómo están subiendo los costos y cómo están subiendo los precios. Eso quiere decir que esa diferencia no está siendo absorbida por el consumidor. Es decir, sube mi insumo,
pero yo no le puedo trasladar al consumidor todo el incremento de mis costos, Claro. porque si no el consumidor me va a decir ya no te compro. Se va volando, exacto. Ya no te compro porque es demasiado caro. Entonces, en este momento todavía vemos que las empresas están sufriendo para vender, están absorbiendo buena parte de los costos, ¿no es cierto? Y todavía entonces existe fragilidad empresarial, que tenemos que cuidar mucho de las empresas. Sí. Van a venir meses todavía complicados. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, Ana, y cuando estaba viendo el gráfico del nivel de inflación en Lima Metropolitana, si bien es cierto, en septiembre se registró un incremento de 0.52%, ahora en octubre lo último es 0.35%, pero he visto que desde junio, me parece, de este año, ha estado en una tendencia hacia abajo. ¿Vamos a ver todavía esta tendencia en lo que queda del año, en lo que resta del año? Yo diría que sí, porque el consumidor Ajá. está siendo cauto. Okay. Y tiene que ver con las acciones del BCR y la tasa de interés. ¿Está teniendo efecto? ¿Se podría concluir Tiene que eso? ver con eso, sí, tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con el cambio de las expectativas. Okay. Este es un elemento clave. Por ejemplo, ustedes mismos, tus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que piensan? Que hay que tener cuidado, que este diciembre hay que priorizar, que no hay que gastarse la plata, que si tienes deudas hay que pagarlas, cuánto va a estar el dólar, etcétera. Entonces hay muchas interrogantes y eso está haciendo que el consumidor también sea cauto y además, como bien has dicho, las tasas de interés están volando, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿para qué me voy a endeudar con la tarjeta de crédito? ¿Para qué voy a salir a tomar un crédito cuando el crédito en este momento está caro? Mejor espero, mejor espero, mejor espero, y eso hace postergar decisiones de consumo o de inversión, aletarga la demanda, que finalmente era lo que el Banco Central quería, ¿no? Y eso también provoca que la inflación vaya cediendo. Pero nuevamente, una cosa es la inflación al consumidor, el IPC, y otra cosa es lo que está pasando dentro de las organizaciones, y eso es el IPM, ¿no? Entonces ahí hay una disonancia. Y los meses que vienen van a ser complicados, viene el invierno europeo, vamos a ver cómo se mueve el precio de los commodities, cómo se mueve el precio de la logística, que está llevando carbón de todo, por poner un ejemplo, sí. No tienen gas, van a llevar carbón de todo, de cualquier lado del planeta, ¿Y eso movilizando los barcos. Claro, es que movilizan los barcos que iban a de repente venir del puerto del Callao trayendo lo que tú estabas esperando, ¿no es cierto? Y de repente alguien que está dispuesto a pagar más alto empieza a pedirle a la logística, a los barcos, que lleven carbón hacia Europa porque tienen que pasar el invierno. Entonces, nuevamente vamos a enfrentar unos meses complicados logísticos y otra vez los costos logísticos los vamos a tener ahí al frente. Entonces tú dices, oh no, entonces los costos logísticos otra vez se van a manifestar. Eso quiere decir que todavía existe cierto riesgo de que la demanda, de que la inflación esté alta. Sí, todavía. Yo esperaría que nosotros efectivamente pasemos unos meses con cautela y sí, espero con gran esperanza que para marzo, cuando ya haya pasado la parte cruda del invierno europeo, nuevamente la economía empiece a regresar a su cierta normalidad y que el segundo semestre del 2023 sea mucho mejor y que nuestros precios también ya empiecen a entrar, no solamente a marcar esa tendencia descendente que bien has hecho notar, sino que sea un poco más drástico y que nos permita acercarnos un poco más al rango meta del Banco Central, ¿no? Pero no lo veremos pronto, ¿no? Ajá. Ana, y cuando por ejemplo vemos la tabla, un poco para que los televidentes puedan entender, hay una lista de productos en Lima Metropolitana sobre la variación del porcentaje de precios con la mayor incidencia en el índice de precios del consumidor, que es el IPC en Lima Metropolitana del mes de octubre. Sube, por ejemplo, en variaciones, limón, ¿no? El pasaje en el ómnibus, microbús. ¿Tiene esto que ver, por ejemplo, con esto que pasó, las largas colas en los grifos, el tema de Petroperú? ¿Hay una relación directa, un poco para que los televidentes puedan entender que esto se refleja incluso en este informe? Claro, por supuesto, porque si tienes los barcos al frente que no pueden descargar, ¿no? Y solo basta que
que la gente lo sepa. Por eso es que yo hago mucho hincapié en el tema de las expectativas. De repente no pasa nada y te dice, oye, pero si descargaron igual, ¿no? No pasó nada, es verdad, no pasó nada, pero yo tomé mi decisión pensando que podía haber pasado algo, ¿no? Sí tiene que ver también, como bien habías hecho notar, este feriado largo que lo conocemos desde hace bastante tiempo. Ajá, ahí lo tenemos. La gente... Ahí lo tenemos en pantalla, un poco para que los televidentes puedan entender qué cosa o qué información uno encuentra en este informe del INEI, ¿no? Que subió en Lima Metropolitana el pasaje de ómnibus y microbús, el limón, la papa blanca, maracuyá, el menú en restaurante. Sigue estando, digamos, los productos de la canasta básica o los alimentos en general, y lo que ha caído, digamos, de manera positiva, el bonito, que es un producto, digamos, que uno puede reemplazar para evitar los gastos en el pollo eviscerado, que también ha bajado, el choclo, la pechuga de pollo y el mango. Pero justamente estabas explicando, Ana, te interrumpí, ¿no? Que el tema del pasaje del ómnibus y el microbús, pero además los alimentos que se incluyen y que uno pues puede comprar en el mercado, ¿no? Que se ha visto afectado por una subida. Sí, efectivamente, el tema de los pasajes se explica claramente por este feriado, ¿no? La gente se prepara, compra los pasajes con tiempo, no los compro. Hay gente que sí, que está esperando en los lugares donde se suele embarcar y suben y ya, ¿no? Pero no, por lo general tú te programas, compras tus pasajes con tiempo, tus buses con tiempo, y eso es lo que se está viendo reflejado ahora. Y es probable que el siguiente mes ya el tema de transportes no lo volvamos a sentir hasta diciembre, cuando la gente viaja por Navidad. ¿No? Entonces es estacional. Igual va a pasar con los alimentos. Vamos a decir lo siguiente, no sé si me observan, que antes los precios se movían en este rango, pero ahora los precios están en un rango más alto con inestabilidad. O sea, a precios altos ahí se sube y baja, ¿no? Antes estábamos aquí a precios, vamos a decir, entre comillas, normales, y sí había temporalidad y subían y bajaban. Pero hemos cambiado de piso, estamos en el tercer piso y ahí es donde se muestra la instabilidad. Lo que quisiéramos es que volvieran a bajar al primer piso, ¿no es cierto? Pero ya es un poco complicado porque ahí entra la macroeconomía. Recuerda también que hay un tema de inflación importada. Nosotros cuando hablamos de la inflación, de repente para comentarles a quienes están viendo y escuchando, la inflación tiene también, a grosso modo, dos partes. Una inflación que es la inflación provocada por los productos nacionales, ¿no? A la que el Banco Central llama inflación subyacente, y otra cosa es la inflación que viene de regalo porque importamos muchos bienes. Entonces, como que tiene un peso importante, ¿no? Muy importante, porque como el mundo está de cabeza, entonces eso nos cae de rebote a nosotros y nuestros propios precios comienzan a sentir cómo es que hay fluctuaciones. Por ejemplo, la energía ha subido, ¿no? Entonces, eso es un problema estrictamente local, porque nosotros producimos energía, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que analizar. Al final, hay mucha inestabilidad aún, con mucha cautela, diría yo. Ana, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ana Reategui, profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de SAN. Un gusto, como siempre, tenerla por estos escenarios, por este panorama, un poco para explicar lo que ha pasado el día de hoy en el informe que ha reportado el INEI respecto a la inflación nacional y en Lima Metropolitana. Señores, nos tenemos